Un, dos, tres, sí. Hoy día vemos la segunda parte de la predicación del miércoles, que era la omnisciencia del Señor Jesús. Ya habíamos visto una primera parte que subtitulé La fe de los demonios y la fe verdadera. Y vamos a cerrar esa parte para pasar al versículo siguiente. Ya mencionamos la vez pasada los diferentes tipos de fe en el mundo y en la iglesia. Está la fe utilitaria, que se acerca a Cristo para usarlo, para que le dé algo. La fe superficial, la fe interesada, la fe inútil. También está la fe en la fe. ¿La conoce esa? La fe en la fe, muy popular, fíjese, y se lo voy a mostrar. Esa es la fe en que el hombre, cuando se dirige a Dios, Dios tiene que dárselo. ¿Por qué? Porque tengo fe. El Señor me va a sanar. ¿Por qué? Porque tengo fe. Entonces, si no me sana, es porque mi fe está mal. Si no me concede lo que yo le pido, ¿mi fe está mal? No. No necesariamente. Esa es la fe en la fe. Y muy popular. Porque pensamos de que porque creemos en Cristo, Dios tiene que concedernos todo. No. Él nos va a conceder aquello que nos hace crecer para santidad y la gloria de su nombre. Aquello que sirve para corregir nuestra conducta, nuestro carácter. Y a veces lo va a hacer sin que se lo pidamos, porque somos sus hijos, ¿no? Y a veces usted le da cosas a su hijo sin que se las pida, desde una bicicleta hasta un azote, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es la fe. Y por último, hablamos la vez pasada, la fe de los demonios, que es la fe que sabe y entiende quién es Dios y su Hijo Jesucristo, pero no quiere y no puede obedecer la palabra de Dios. El principio, ¿cuál es? Que toda fe falsa proviene de la carne, del hombre viejo. La carne que es religiosa, inspirada por los demonios. La fe falsa pone al hombre al centro y a Dios como siervo. La fe verdadera pone al hombre como siervo y a Dios al centro. Esa es la diferencia. Y a veces nuestras actitudes parece ser que tenemos una fe falsa, porque mandamos a Dios. A veces nos deberíamos examinar cómo oramos, cómo pedimos, etc. Pero el Señor sabe. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros corazones. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera? Veamos. La fe que salva, ¿cuál es? Primer punto, son 3 o 4 puntos. La fe que salva, la fe verdadera, es exclusiva en Cristo, sin agregarle a nadie, sin agregarle nada. Hechos 4, 11, 12, mire lo que dice. Es el apóstol Pedro respondiendo a los judíos, que los dirigentes del Sanedrín, que sería el Senado, o la Cámara de legisladores judía. Y el apóstol Pedro les dice lo siguiente a los judíos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí se está refiriendo a la construcción que hacían los judíos
ponían una piedra que era la cabeza del ángulo y sobre la cual se construía para arriba y para el lado. Se le llamaba la cabeza del ángulo. Entonces esta piedra vino a ser rechazada. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa afirmación es categórica. No dicen, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, pero también hay que poner a la Virgen, o peregrinar a Roma, o bautizarse, o Cristo necesita algo más. No. Es el único que dice el apóstol, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo y solo Cristo. Esta es una declaración que excluye cualquier agregado que ayude a Cristo a salvar pecadores arrepentidos. Mucha gente le agrega ayuda, por ejemplo, los ángeles. Hay que ponerle los ángeles. Hay que el profeta tiene que ungirte, o el apóstol, para ser salvo. Otros necesitan un rito, necesitan hincarte y tirarte de guate y ponerte de blanco. Ritos. O otro, pertenecer a determinada organización religiosa. Hay una que dice, fuera de esta iglesia no hay salvación. Una es grande y hay otras más chicas que dicen lo mismo. Entonces se le agrega algo. Es Cristo más el bautizo, Cristo más hablar en lengua. No. La Biblia dice, no hay otro nombre sobre el cual se nos haya dado. ¿Para qué? Para ser salvos. No hay. Primera de Timoteo 2:5. ¿Quién lo tiene? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pablo confirma eso. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo. Y Cristo no necesita ayuda. Porque Él fue el que murió en la cruz pagando por nuestros pecados. Nadie más estuvo en la cruz, solo Él. Entonces, la fe verdadera es solo en Cristo y por medio de su palabra. Mira lo que dice Romanos 10:17. Se lo leo. Así que la fe bien es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese oír significa, viene traducido de una palabra que significa obedecer. Entonces podemos leerla así. Así que la fe bien es por obedecer, y el obedecer por la palabra de Dios. Miren, aquí la palabra, entre comillas, palabra de Dios, en griego, como está escrito acá, es la palabra rema. Y la palabra rema significa dicho. Y aquí está diciendo el dicho de Dios. ¿Cuál es el dicho de Dios para salvar? El Evangelio. La gente no se salva conociendo Génesis o Apocalipsis. No.
el Evangelio. Y cuando habla del logos, que también se refiere a la palabra, es la totalidad de la escritura. Rema es un dicho, logos es la totalidad de la palabra. Entonces, la fe verdadera en Cristo no viene por sentimientos personales, por meditaciones filosóficas, por canciones que producen sensaciones agradables y siento un calorcito y una cosita rica y yo creí en Cristo. Eso no. No, no es por eso. Miren, si no hay predicación y aceptación del Evangelio, no hay fe verdadera. Un falso Evangelio producirá fe falsa. Así que tenemos mucho. El Señor tiene mucho que podar. Nosotros mucho que darnos cuenta. Mucha gente tiene fe falsa. ¿Por qué? Porque le han enseñado un evangelio falso. Hay gente que cree que Dios no hace juicio. No, Cristo es amor, puro amor nomás. Es falso. Dios hace juicio. Entonces, la fe verdadera es por confiar solo en Cristo por medio del evangelio, pero la fe verdadera produce frutos, hermanos. Y vamos a ver Mateo 13:23. Adelante. Esa es la parábola de el sembrador. El sembrador sale a sembrar, la primera tierra, la semilla cae en roca, que es el hombre de corazón duro, viene el diablo, le arranca la palabra y se olvida de eso. Después está el que la palabra no echa raíz y viene el sol o los primeros problemas y abandona el evangelio. Después cae en medio de otras plantas que ahogan esas semillas. Esas son las preocupaciones por las cosas del mundo. Y se ahoga y ya no, o sea, se va de Cristo y del Evangelio. Y el último es el que da fruto. Y fíjense, vamos a ver 3 tipos de fruto. Amor. Ese es el primero. Amor a Cristo. Amor a Dios. Amor a todo lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Su palabra, su iglesia, su disciplina, su santidad. Todas esas cosas, la oración, todas esas cosas son de Dios. Si amamos a Dios, deberíamos amar las cosas de Dios. La muestra o evidencia de que crecemos en amor a Cristo, ¿sabe cuál es? Es que crecemos en obediencia. Porque quien ama, obedece. Y quien dice que ama pero no obedece, es mentiroso. Y se somete en sometimiento humilde a Cristo. Todo lo contrario de la fe falsa, que es el hombre que manda a Dios. Primera de Corintios 16:22.
¿Quién puede decir, no? El que no adore al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Amén. El que está diciendo el apóstol, el que no ama, el que no obedece, el que no se somete a Cristo, es un maldito. ¿Y qué significa maldito? Anatema, condenado. Y hay gente que se dice cristiana, pero es un anatema, porque no quiere obedecer. Y eso es lo que llamamos al inicio la fe de los demonios. Y la otra, el otro fruto, santidad. Ya tenemos amor, santidad. Crecer en santidad es crecer en apartarse de los hábitos pecaminosos de la carne, apartarse de los valores y modas del mundo y aprender a reconocer las tentaciones del malo y combatirlos con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos creciendo en eso? No me responda. Respóndase a sí mismo. Está creciendo en amar a Dios y las cosas de Dios, está creciendo en santidad. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Santificarse significa apartarse. Estamos en el proceso de apartarnos de los valores, de los deseos y somos más fuertes en las tentaciones de los malos o del malo. Eso es lo que es el fruto de santidad. Y un tercer fruto, servicio. Servicio, servir, servicio de adoración, asistencia a los cultos, servicio de alabanza en cualquier momento del día, servicio de obediencia a su palabra. Estamos estudiando para obedecerla o afrontando un problema que tenemos con la palabra. Servicio de evangelismo, servicio de oración, intercesión, servicio de bendecir a nuestros hermanos y la congregación con los dones regalados por el Espíritu Santo, servicio de buen testimonio. Todas cosas que hacemos para la gloria de Cristo. Ese es el servicio. Crecer en servicio al Señor significa crecer en dedicar más tiempo a las cosas del Señor que a las cosas del mundo. Eso significa. Y postergar a veces las cosas del Señor por las cosas urgentes de la vida diaria o porque por lo que nos gusta, no es cultivar el servicio. Eso es la carne. Bastaría que cada uno de nosotros se examinara cuántas horas del día dedica a sí mismo y cuántas horas del día dedica al Señor. Y no digo que venga a la iglesia todos los días, no. Estudiar la Biblia, orar, pensar, meditar en las cosas del Señor. Llamar a un amigo y decir, mira, quiero hablarte de Cristo. Calcule, ¿cuánto tiempo usamos para nosotros? Las cosas que nos gustan. Algunas son necesarias. A veces nosotros andamos siempre con la urgencia. La urgencia va adelante antes de lo necesario. El servicio es necesario. Y
Por último, la fe verdadera, que viene solo por Cristo, por medio del Evangelio, para dar frutos de amor, de santidad y servicio, es poder de Dios. Es poder de Dios en el que cree. Es fe verdadera en el que cree. ¿Por qué? Por el regalo que es el Espíritu Santo. No tendríamos fe verdadera si el Espíritu Santo, por fe en Cristo, no viniera a vivir en nosotros. Efesios 1:13. Efesios 1:13. ¿Quién puede estar ahí, por favor? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Exactamente. Cuando nosotros vamos por fe, somos llevados por fe a Cristo, Dios sella esa alma. Esa era una práctica de digamos, de las autoridades romanas. Cuando enviaban un documento o algo exclusivo de ellos, lo sellaban. Entonces, si el mensajero o alguien abría el sello, era condenado a muerte. Era la muerte. Porque eso significa exclusivo para esa persona, ese mensaje. ¿Que viene de quién? De una autoridad, del emperador o de otra autoridad. Entonces el sello era inviolable por ley. Acá Dios nos dice lo mismo. Yo lo sello a ustedes. Inviolable. El que rompe el sello muere. Ese sello, ¿sabe cómo se llama? El Espíritu Santo. Él es el sello. Este sello no lo podemos ver los hombres, pero lo ven los ángeles y lo ven los demonios, porque es un sello espiritual. Ellos saben quiénes son los cristianos. ¿Por qué? Porque ven el Espíritu Santo en ellos. Entonces, y el Espíritu Santo nos enseña a Cristo y nos enseña lo de Cristo para irnos conformando a la imagen y semejanza de Jesucristo. Jesucristo es todo lo que es Dios. Es la máxima revelación y expresión del carácter de Dios. Y Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Y el modelo es Cristo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2. No hay 10. Dice, como nos enseña el Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para entregarlo a quién? A los que creen. Donde el Espíritu Santo vive. Cada cristiano es un templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No estamos en la ignorancia. Se nos ha concedido un protector, un maestro, un amigo, un ayudador,
para irnos conformando al carácter de Jesucristo. El que tiene el Espíritu Santo es porque es convertido y le es dado el poder de Dios para luchar contra la carne, el mundo y el mal con las armas de Dios. Es una cosa que nosotros tenemos que aprender, a depender del Espíritu Santo. La próxima vez vamos a ver cómo Cristo dependió del Espíritu Santo para enseñarnos a nosotros. Hay todo un ejemplo. En Mateo 13:23, el Señor Jesús finaliza la parábola del sembrador diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30. Estas tres cifras, ¿a qué se refieren? 100 por 1, perdón. Miren, la fe verdadera produce fruto, pero no produce fruto igual en cada uno de nosotros. Produce fruto de 30, 60 o 100 por 1. Miren, algunos crecen lentamente, otros crecen rápidamente. Otros crecen en un aspecto y otros crecen en otro aspecto. Pero con el tiempo, la tendencia ¿cuál es? Crecimiento. Otros crecen con muchos tropiezos, otros crecen con menos tropiezos. Dios, por medio del Espíritu Santo, tiene un trato personal con cada uno. Hay pecados que nos hacen sufrir a uno, a otros ese pecado no los hace sufrir. Hay pecados que son fáciles de vencer y otros, ese mismo pecado es muy difícil para ellos. Por eso los crecimientos no son iguales, uniformes. La percepción de la palabra puede ser hasta distinta para uno o para otro. Hay aspectos de la palabra que lo golpean más a uno que a otro. Pero eso lo sabe solo Dios, hermano. Entonces, para que entendamos que a veces, dicen, no, porque ese hermano no entiende, lleva tanto. No, es así, es lento. Y como este otro, en pocos meses, mira lo que ha crecido. Es así, pues. Si no son todos iguales. ¿Ah? Razones diferentes, pecados personales, el trato de Dios, son muchas cosas. Y por eso dice ahí, uno crece al 30, otro al 60 y otro al 100. Pero todos crecen. Eso es lo importante. Todos crecen, o todos crecemos. Entonces, y si no hay crecimiento, es por una sola razón, hermano. No tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, no son convertidos. Pueden ser convencidos, hasta muy religiosos, devotos religiosos, pero no son convertidos porque no hay crecimiento. Hay gente que lleva años en la iglesia y no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Y esa persona no ha sido confrontada. Generalmente cuando se confronta a esas personas se van. No, esta iglesia es muy legalista. Se van. No me entienden. Vamos, buscan otra iglesia. O van para su casa. Así que, para que entendamos, y eso para, no para mirar al lado y decir cómo está el hermano, para que miremos nuestro corazón. ¿Y cómo estamos nosotros con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros con el crecimiento? ¿Cómo estamos nosotros con la santidad? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro servicio? Hemos crecido del año pasado, por poner o de hace 2 años atrás.
he crecido en esto, he vencido esto otro. La tendencia debería ser crecimiento. Nuestra fe es verdadera, pero no es perfecta en nada. Eso es lo que tenemos que pensar. Ninguno de nosotros aquí, ninguno, ningún cristiano en el mundo tiene una fe completa y perfecta. Pero sí está creciendo en fe. Eso es lo importante. Porque en esta carne, usted nunca va a tener una fe perfecta. La fe perfecta va a ser cuando resucitemos en Cristo Jesús con un cuerpo glorioso sin pecado. Ahí ya no hay obstáculo al interior de nosotros. Entonces nuestra fe va a ser completa y perfecta. Ahora nos corresponde, mientras estemos acá en esta tierra, crecer, madurar. Un cristiano maduro no es un cristiano que no siente deseo de pecar, no lucha, no. El cristiano maduro es uno que sabe luchar, tomar medidas contra esas tendencias de su carne, contra las tentaciones del malo, contra las tentaciones del mundo. Ese es un cristiano maduro. No uno impecable, como una estatua, que el frío y el calor no le hacen nada. No. Usa los medios, es sabio para usar los medios para luchar contra eso. Ese es un cristiano maduro. Después vamos a ser perfectos cuando estemos en la gloria. Entonces, será perfecta cuando resucitemos por Cristo, en el poder del Espíritu Santo, con un cuerpo glorificado, completamente santo, sin ningún gramo de pecado. La fe verdadera es la fe que salva, es de pocos, hermanos. No es de la mayoría. En cambio, la fe falsa, esa es a montones. Es la misma idea de la puerta estrecha y la puerta ancha. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Pero estrecho es el camino y estrecha es la puerta para entrar al reino. Dice el Señor Jesús. Porque por la puerta ancha yo entro con la mochila de pecado. Por la puerta estrecha tengo que sacarme cosas para pasar. Y esos son los pecados. Y hay otro dicho que dice el Señor, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Eso está en Mateo 22:14. No lo busquen. El Señor manda a la iglesia a predicar a toda criatura. A toda criatura. Sin excluir a ninguna. Pero ¿quiénes van a creer? Son los elegidos. Entonces, ¿por qué nos manda a predicar a todos? Es que nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. No conocemos los corazones. El Señor sí sabe. Tú predicas. Y ese es nuestro mandato. Primera de Corintios 15:3-8. Si alguien puede estar ahí, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esa descripción que hace el apóstol Pablo, fíjese, a más de 500 hermanos, y menciona a los apóstoles, menciona a Pablo, menciona
Ese es el resultado, el fruto de 3 años de predicación y de milagros increíbles. Dice, poco. Claro, si el Señor no hubiera elegido, nadie hubiera creído, porque Israel rechazó a Cristo. Y Él eligió. Y esos son los 500. Pero de ahí sacó a 12 y 12 que dieron vuelta al mundo en 30 años y convirtieron el mundo pagano, no en un mundo cristiano, pero donde se implantó la iglesia, en 3 continentes, en Asia, en África y Europa. Y fue por estos 500 y los 12 apóstoles. Entonces, ¿puede el poder del Señor hacer mucho con poco? Sí. ¿Qué encontró en ellos? Disponibilidad. No había internet, no había teléfono, no había auto, o mula, o a pie, o en nave, que era cara. Lo más barato era viajar a pie. Entonces, para decirles, hermanos, que la fe verdadera puede cambiar muchas cosas, no solo las personas, cuando se dispone a crecer en el Señor. Esos hombres fueron completamente disponibles en el Señor, unos más, otros menos, aparte de los 12 apóstoles, y eso influyó. Y ahí se implantó el Evangelio que después se expandió en todos los tiempos por todo el resto de los continentes. Entonces, versículo 25, Juan 2, 25 dice, pero Jesús, y no tenía necesidad el Señor de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y esta es la segunda parte, la omnisciencia del Señor Jesús. El Señor Jesús no tenía ninguna necesidad que algún sacerdote, levita, escriba o un fariseo le dijera al Señor Jesús cuán pecador eran los hombres en general y los judíos en particular. ¿No? ¿Por qué? Puesto que Él vino al mundo por causa del pecado. ¿Por qué? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Esa es la condición humana. Por eso vino Jesús. Veamos Mateo 15, 19, 20. ¿Ya? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este fue un diagnóstico lapidario, por decirlo en términos suavecitos, del Señor Jesús sobre la condición humana. El pecado sale del corazón del ser humano, de dentro. Nosotros no somos pecadores porque nos trataron mal con la infancia y por eso nos tratamos mal. O porque somos pobres, o porque somos víctimas. Porque es la moda hoy día ser víctima y te dan un subsidio. No,
porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos pecadores por naturaleza y somos pecadores de adentro hacia afuera. Por eso es un diagnóstico radical que hace el Señor Jesús de la condición del ser humano. Porque somos concebidos por padres de naturaleza pecaminosa. Y mira lo que dice el Señor Jesús. Él sabe, todo hombre es pecador, pero mire, en Juan 6, 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo? Aquí no solo conoce la condición del hombre, conoce el corazón de sus discípulos, hermano. De ese tiempo y de todos los tiempos. Decimos, Jesús es Dios, es omnisciente, entonces ten cuidado. Él sabe cómo pensáis, Él sabe lo que estáis sintiendo, Él sabe cuando le mentís. Porque nosotros tenemos mirada terrenal. Miramos para adelante, miramos para el lado, para el otro lado, para atrás. Ya, ahora lo hacemos, ahora pecamos. Pero nunca miramos para arriba. ¿Se fijan? ¿No? El Señor Jesús no solo sabe lo que hay en el corazón de los hombres, sino también en el corazón de sus discípulos. Este es el conocimiento del Señor Jesús sobre lo que hay en el corazón de los hombres y le viene porque el Señor Jesús es Jehová Dios. Amén. ¿Qué dice la Biblia de Jehová Dios? Se lo leo. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel 16, 7. Y si el Señor es omnisciente porque es Jehová, Él mira no lo que tiene delante, sino el corazón, las motivaciones. ¿Está preocupado? Yo a veces me da miedo y debería producir un cierto temor. Que el Señor Jesús es Dios es demostrado no solo por su omnisciencia o sus milagros inigualables o su resurrección, sino también porque siendo hombre, en cuerpo de pecado, es decir, de hombre, era santo, santo, santo. Eso es algo que a veces no se entiende. Cristo pudo pagar el pecado y resucitar porque Él era un hombre santo, santo, santo. Era hombre, que era Dios hecho hombre. Y eso le permitía pagar por el pecado. Un animal inmundo en el rito judío no pagaba, no expiaba nada. Un hombre común y corriente no podía expiar porque es pecaminoso por naturaleza y de adentro hacia afuera. Pagaba por su propio pecado, pero no por el pecado de los demás. No era válido para Dios. Entonces, en teología se dice que Cristo era impecable, que significa que Cristo no podía pecar. Es imposible que pecara. ¿Por qué? Porque era santo, santo, santo. Hebreos 4:15, por favor.
como hombre no tenía pecado y sufrió las cosas de los hombres. Entonces él no puede entender. Cuando usted está enfermo, cuando usted está siendo tentado, él entiende porque él sufrió eso. Pero no tenía pecado en sí mismo. Incluso más, él desafió a los judíos. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede decir que yo tengo pecado? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Silencio. Silencio. No le pudieron decir nada. ¿Por qué? Y a los discípulos, ¿qué le dijo? No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué significa eso? El príncipe de este mundo, ¿quién es? El malo. Y el malo gobierna a los hombres a través de dos instrumentos, el pecado y la muerte. Y dice, el príncipe de este mundo no tiene nada en mí, es decir, no me puede gobernar porque yo no tengo pecado. Y yo voy a la muerte, pero resucitaré. Las dos cosas con que el diablo domina a la raza humana no estaban en Cristo. Por eso dice, él no tiene nada en mí. ¿Se fijan? Ese es nuestro Señor. Desafió a los judíos, desafió al sistema religioso y desafió al diablo. Como hombre. Como hombre que venía de Dios. Pero el mayor testimonio visual que el Señor Jesús demuestra que es glorioso Dios eterno, ¿sabe cuál es? ¿Hay alguna idea? Ninguna. La transfiguración, hermanos. Si ustedes la leen atentamente, hay algo. Veamos Mateo 17, 1 al 6. Mateo 17, 1 al 6. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Hay varios detalles ahí, pero yo voy a mencionar algunos nomás. Primero dice, había gran resplandor. ¿De dónde venía ese resplandor? Del interior del cuerpo del Señor Jesús. Y eso habla de su santidad, su pureza y su gloria interior, de adentro. Y dice ahí hay una expresión, dice, y su rostro como sol. Esa expresión también aparece en Apocalipsis, cuando Juan lo ve, y su rostro era como un sol resplandeciente. Esa es la gloria de Cristo. Y estos 3 discípulos vieron la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué otros detalles? Aparece una nube, la nube representa a Dios. ¿Y qué dice la nube? La voz viene de la nube. Este es mi Hijo amado. ¿Y ellos qué hicieron? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! No, se cayeron desmayados.
La santidad de Dios te mata. Por eso Dios envió a quién? Su Hijo en forma de hombre. Porque el día que el Señor Jesús aparezca con toda su gloria es porque viene a juicio. Porque la santidad de Dios y de Cristo mata, destruye. Ahora, si creemos y entendemos que el Señor Jesús, nuestro Salvador, es Dios y conoce nuestra fe y lo que hay en nuestro corazón, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos pensar? ¿Cómo deberíamos sentir? No deberíamos estar siempre con reverencia. Es imposible, dice, no, porque somos humanos. Sí, el Señor lo sabe. Pero este es un recordatorio para que entendamos de que siempre estamos delante de Él. Y cuando pecamos, le estamos escupiendo en la cara. Lo mismo el Señor Jesús, ¿qué le dijo a las iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis? Cuando comenzaba, y después decía, yo conozco tus obras. Él conoce lo que están haciendo las iglesias. Así como conoce el corazón de cada uno de los discípulos. El Señor sabe que somos por naturaleza pecadores. Él sabe lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada hijo de Dios. Y por amor de su nombre, sabe lo que hace Él, nos disciplina. Nos disciplina. La disciplina es un acto de amor para que crezcamos en santidad. La disciplina no es una lata que siempre castiga, no. Porque Él conoce lo que hay en nosotros. Mira lo que dice el Salmo 103, del 8 al 14. Si alguien puede estar ahí, por favor. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Exactamente. Él sabe que somos débiles. No solo respecto al pecado, sino físicamente. Y a sus hijos los trata con misericordia. Fíjense, el último versículo, Lucas 22, 31, 32, se lo leo yo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, el Señor Jesús discipuló al apóstol Pedro. Lo discipuló de su orgullo y su autosuficiencia. El que anda diciendo, no, si tú vas, yo ahí voy, y yo hago, y te vamos a defender, que estos romanos, ¿qué van a hacer? Cuando le dijeron, tú eres el Galileo, no, yo no fui, yo no lo conozco. Lo humilló. Permitió que fuera zarandeado, ¿para qué? Para bajarle el orgullo y la autosuficiencia. Pero después le dijo, pero yo oraré por ti, oro por ti, por tu fe, que no te falte. Que
que ese zarandeo no te destruya para poder restaurarlo después. El Señor nos disciplina, pero también nos da lo que necesitamos para ser restaurados y edificados en santidad. El Señor sabe perfectamente lo que somos. Pero el Señor sabe también trabajar con nosotros. Y eso deberíamos entenderlo y aceptarlo. A veces no aceptamos ciertas cosas. Que le fue mal en esto, fue mal en otro. No lo aceptamos. No. Pensemos que no merecemos. No, nosotros merecemos eso y mucho más a veces. Pero el Señor nos restaura. Nos limpia, nos disciplina y nos restaura. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios por Cristo Jesús, hermanos. Y eso debería llevarnos a entender qué es Cristo. Cómo actúa Cristo para nosotros y por medio de nosotros. Cuyo propósito es la gloria de Dios Padre. Así que yo espero que esto nos ayude a vivir más santamente de adentro hacia afuera. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias, Señor, por este pasaje que podemos discernir sobre la fe, la santidad, sobre la obra de Cristo y de su omnisciencia, la cual está sobre nosotros para gloria de su santo nombre. Gracias, Padre, bendiga nuestros corazones y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos